noches. Gracias en nombre del Teatro de la Abadía por quedarse a compartir con nosotras, con nosotros, por quedaros a compartir con nosotras la experiencia que es el teatro y que, como bien lo sabe José Sánchez Sinisterra, gran dramaturgo, tiene que ver mucho con todo lo que recibamos también por parte del público, porque seguimos elaborando parte de los contenidos y elaborando parte del teatro gracias a la asistencia y gracias a todas las opiniones y todo lo que pueda salir por parte de las personas que disfrutan del hecho teatral. Estamos esperando unos segundos a los actores porque, como os habéis dado cuenta, uno de ellos al final sale mojado y entonces está cambiándose, secándose un poco y ya podemos comenzar. Ahora sí, sí, ya están, ¿no? Vale. Mar Uldemolins. Pep Cruz y Pera Ponce. ¿Te sientas aquí, Pera? Ponte aquí, ponte ahí. Pues sí, no, yo me voy a sentar aquí en el piano hoy. Y bueno, la idea es eso, que desde aquí todo lo que podamos colaborar a seguir leyendo justamente e interpretando esta historia, pues mejor que mejor. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que quiera compartir, hay una persona del equipo de sala que tiene un micrófono y se los puede facilitar y así vamos entablando la conversación. Te doy la palabra primero a ti, José. Es un peligro que me des la palabra. Sí, pero ¿no? tengo un cronómetro interior. Tendría que intentar ser lo más breve posible en la introducción o incluso grado cero y invertir el turno y escucharos a vosotros y a vosotras, ¿no? Porque me da mucha curiosidad. La obra la empecé a escribir el otro día que estuve en mi casa de Barcelona, de Sant Cugat. Encontré los cuadernos y la primera página con anotaciones con esta idea, con ese título además, El lector por hora, es del año 91, nada menos, ¿no? Las siguientes páginas de ese cuaderno ya son del 93 y ya aparecen algunos conatos de escena, de fragmentos de novelas que podían ser leídos, ¿no? Y no me dio tiempo de seguir hojeándolo porque además yo no tengo mucha vocación de hacer arqueología de mí mismo, ¿no? Es una práctica que no me interesa. Prefiero hacer prospectiva, ¿no? Con el poco tiempo que me queda, ¿qué puedo hacer todavía, ¿no? Prefiero dedicar mi tiempo a eso. Pero me llamó la atención en esa primera página, ¿no? Que es del año 91, que lo que aparecía en ella era bastante similar a esto, pero ocurría lo siguiente: es una familia, no hablo solo de padre e hija en esa nota, sino una familia bastante que, bueno, especialmente la hija ciega, lo humillan al lector, con perdón, ¿se puede decir palabrotas o no? Lo putean, tal. Pero entonces él empieza a reaccionar, ¿no? Introduciendo como libros de lectura obras suyas, novelas suyas, y a través de esas novelas los empieza como a destruir a ellos, ¿no? A agrietar, a enfermar. Incluso eso produce esos son 10 líneas, no es una obra, ¿ya? La primera idea, que era mucho más malvada que esta, porque lo que empieza a ocurrir es que ese deseo de venganza empieza a alimentar su potencial creativo y empieza a escribir unas obras extraordinarias que terminan destruyendo a la familia. O sea, lee obras como si fueran de otros autores, pero son obras envenenadas, ¿no? Y digo, qué perverso era yo, ¿no? Porque la trama es mucho más perversa que esta de aquí, ¿no? El final de esta versión, que fue la única, deja todos los interrogantes abiertos, ¿no? Yo recuerdo muchas personas, incluso gente muy próxima, que mientras la estaba escribiendo, o mejor dicho, mientras ya se estaba representando el primer montaje, en el año 98 o 99 creo que fue, por ahí,
me llamaba por teléfono alguno de los actores, bueno, para decirlo claramente, la actriz, que era mi hija Clara, para preguntarme, papá, en la escena de no sé qué tal yo? No lo sé, no lo sé. Y si queréis, esto puede ser un poco el principio. Es probable que interrogantes que tengáis vosotros sean muy similares a los que yo tuve y sigo teniendo en el proceso de escritura. Quiero decir que allí empecé a experimentar con lo que llamo yo el no saber autoral. Es una cosa que podemos llamarlo que le plagié a Pinter, no sé, porque Pinter fue uno de mis 5 maestros que han estado influyéndome hasta hoy, ¿no? Desde que los he oído, desde que empecé a leerlos, muy joven. Y entonces Pinter está lleno de enigmas, ¿no? Por eso se interpretó como teatro del absurdo, porque no respondía a una lógica de interacciones, de diálogos, tal. Y yo creo que conscientemente lo plagié o inconscientemente me dejé envenenar por ese placer de escribir desde el no saber autoral, ¿no? Y reflexionando con el tiempo digo, bueno, es que realmente en la vida, eso que llamamos la vida para entendernos, ¿no? Sabemos el porqué de cada una de las acciones, ¿no? De las personas que están más próximos a nosotros y de nuestras propias acciones. Podríamos responder a todas las preguntas si nos hicieran un interrogatorio, ¿no? Sobre qué pasó realmente en aquel encuentro, qué tal. Es verdad que nos fabricamos relatos de los hechos, pero yo creo que cohabitar con el enigma es natural en el ser humano. Lo que pasa es que Sí, tratamos de envolverlo con velo. Todo esto es para justificar sí, que el posible malestar que claro. algunos experimenten, o algunas, por la cantidad de interrogantes que va sembrando la obra, por una parte es deliberado, pero no es gratuito, en el sentido de que se fastidien, ¿no? Aparte hay también otra lección importante para mí de otro maestro, que es Chekhov, que dice, esto lo explico en muchos de mis talleres, lo siento, veo aquí algún alumno, alumna, él decía que lo importante en un escritor es saber plantear bien las preguntas. Y punto y aparte, y pasa otra cosa, ¿no? Pero a mí esa noción de que algo importante en el trabajo de escritura es plantear bien las preguntas, porque tiene que ver con una convicción que he tenido siempre de ¿por qué? ¿Por qué me gusta dejar finales abiertos, situaciones no resueltas, causas que no se justifican nunca? Pues porque es el modo de que la obra siga viviendo en la mente de los espectadores y espectadoras. O sea, si tú siembras buenas preguntas en un texto, de alguna manera, aunque sea una vida efímera, pero la vida de la obra continuará, o unas horas o unos días, en la mente del espectador o espectadora que querrá saber, ¿no? ¿Por qué el personaje hace esto cuando en realidad lo que quiere es lo otro? Bueno, yo con eso ya me he Sí, justificado sí, en una parte importante de me la obra, que es parece, que sí. las preguntas que les haya podido suscitar el texto son deliberadas. Sí, No es que su cociente intelectual haya sido devastado por las últimas elecciones, ¿no? Que también es posible, o por una sobredosis de series, no es nada de eso, ¿no? si Es te porque la obra parece, deliberadamente trata de ser una José, estructura de enigmas, ¿no? Y punto. si te parece, José, aprovechamos lo del enigma, los enigmas que nos ha planteado, y si alguien quiere plantear algún enigma tanto para los intérpretes como para el dramaturgo, ¿quién se anima? Sí, aquí si tenemos una persona, sí, gracias, gracias. Vamos allá, venga. Sí, bueno, por romper el hielo, Sí, yo creo que todos estamos muy impactados. Y en primer lugar, me ha encantado, me parece muy literaria la obra. Y efectivamente creo que todos tenemos muchísimos enigmas y muchas preguntas. Por centrarlo un poco, a mí me parece que en la obra hay varios niveles, no varios planos. Básicamente el de la representación y luego el de las lecturas, ¿no? Los textos literarios propiamente. Y a mí, no sé, hay varias preguntas que me hago y me gustaría trasladar. Y es si hay un significado simbólico detrás de la historia, que parece que sí. Y si ese significado simbólico tiene que ver con la propia novela del lector y
¿Se oye bien? Ah. Vale, es que tengo problemas de oído. Ah, vale. Y por último, puesto que me parece que hay muchas referencias a ello, no sé si se podría hablar de un cierto simbolismo en el propio lector como símbolo de la propia literatura que destruye, ¿no? Que en algún momento, en un diálogo con el padre de la ciega, pues lo dice, ¿no? Que la literatura nos destruye. No sé si se me ha oído bien. Sí, sí. Bueno. Espera. Sí, no, para ti, Pero que es explícame, es que sí, no. sobre el simbolismo que representa la lectura de la pieza que ha escrito el lector, ¿no? Sobre entiendo que es eso, ¿no? Simbolismo. Sobre hacia dónde va eso, hacia dónde va dirigido y por qué esa pieza. Y luego la otra pregunta era si la literatura destruye, ¿no? Hasta qué punto la literatura como motor... Sí, me refiero si los propios personajes también tienen algo de simbólico y el propio lector de alguna manera simboliza a la literatura, aunque también me rompo un poco la cabeza si es al revés, si es la ciega, ¿no? Que simboliza más a la literatura, ¿no? Pero hay ese juego con la bala y la idea de destrucción, ¿no? En la literatura, pues no sé, lo tengo todo ahí en Magma, ¿no? Sí, no sé si voy a poder contestar porque, repito, trabajar desde el no saber tiene eso, que luego quedas muy mal en los coloquios, ¿no? Pero ¿qué le vamos a hacer? El texto que lee Ismael es mío. Es una novela que empecé a escribir y se quedó en la segunda o tercera página. Y era eso, era una especie... Bueno, la temporalidad de ese relato quería que coincidiera con el tiempo que tarda la bala en llegar a su frente. Un experimento que quería hacer, a ver, en ese segundo, ¿no?, final del personaje. Y, bueno, tiene mucho que ver con mis frecuentes estancias en América Latina, el problema de los niños de la calle, que siempre me ha sublevado, ¿no?, sobre todo en Colombia, pero no solo, y el darme cuenta y tener noticias de cómo esos niños de la calle, la mayoría, muchos de ellos, ¿no?, son abducidos por las mafias, son abducidos, ¿no?, por bandas y tal. Y bueno, entonces me ocurrió la idea de ese niño de la calle a quien la voz narrativa en otro momento, ¿no?, se lo encontró pidiendo, pues de pronto es el asesino a sueldo que lo mata. No sé hacia dónde me iba a conducir el relato, pero es verdad que por alguna razón pensé que para esa extraña relación de los tres personajes definía ese lado oscuro y oculto del lector. Porque claro, del lector no sabemos nada de primera mano. La interpretación que hace Lorena, esa especie de radiografía, es lo de que si fue profesor, si violó a una alumna, eso es la traducción que ha hecho esta mujer, ¿no?, de ecos, resonancias, entonaciones, intensidades, ¿no?, que han aparecido, que a ella le han repercutido en la lectura, ¿no? La reverberación de la literatura, que paradójicamente es una contradicción de lo que dice su padre. El padre dice que la literatura nos destruye, ¿no? En cambio, ella descubre que la literatura le reconstruye el mundo, incluso aquel que le es inaccesible. Dejo a la libertad del público el que decida cuál de las dos, ¿no?, opciones le interesa más. Y lo otro era, decías, la otra. Sí. Sí, Si bueno, si la literatura es una bala en sí misma, José. puede ser paradójico, pero claro, yo a veces digo que esta obra mía es mi homenaje a la literatura. Yo soy quien soy porque a los 10 años, siendo un niño de la calle, entre comillas, o un niño de posguerra que jugaba en los solares con juguetes que eran trastos desahuciados por las fábricas del barrio, leía tebeos y asistí a una academia, me llevó mi padre, que era profesor, había sido expedientado, etcétera, etcétera, pero bueno, él seguía dando clase y nos metió a mi hermana y a mí en una academia de la que no recuerdo nada, estuve 2 años,
pero solo recuerdo que, no sé si en primer curso de bachillerato, que entonces era a los 10 años, o en segundo, a los 11, el profesor de francés nos leía novelas de aventuras, en lugar de hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Que era explicarnos la lengua francesa y los verbos. Y yo recuerdo que ese momento, el sábado por la mañana, la lectura que hacía don Tulio, recuerdo incluso el nombre del personaje, de la persona, a mí me fascinaban, y un fin de semana agarré un cuaderno, arranqué las páginas de geografía y empecé a escribir una novela de vaqueros, ¿no? Una novela de vaqueros que recuerdo al principio, si quieren puedo recitar las primeras líneas. Sí. En un atardecer del mes de agosto de 1808, un par de jinetes caminaban por la extensa pradera reventando los caballos. Guión, ¿están cerca los indios, Bill? Guión, todavía no los veo, Tom. Estas son... Será el principio. Bueno, yo me pasé ese fin de semana escribiendo esa novela y de pronto descubrí un placer extraordinario en ese poder, ¿no?, de ir uniendo palabra tras palabra tras palabra y crear un mundo que estaba plagiado de las novelas, de las películas de vaqueros que yo veía, porque yo no leía novelas, yo leía tebeos, cómics, ¿no? Y entonces se me ocurrió, no sé con qué extraña imprudencia, al sábado siguiente acudí a la clase de francés con el cuaderno de la novela esa de vaqueros, y cuando don Tulio abrió su novela para leer la que era, que no sé de cuál nos leía, yo levanto la mano y digo, don Tulio, yo también soy escritor y tengo aquí una novela. A ver, tráela. Y entonces el tipo me hizo ir, le di el cuaderno mugriento aquel y dije, bueno, hoy vamos a leer la novela de José. Y empezó a leer mi novela con una voz que a mí me parecía... Bueno, desde en aquel momento yo dije, yo seré escritor. Por lo tanto, yo le debo a la literatura, porque no paré hasta ahora, no quiero decir que sigo, y yo le debo a la literatura mi construcción o destrucción, lo que haya sido el proceso de mi vida. Y en mi trabajo teatral específicamente, como quizá algunos sepan, no todos son obras originales, inventadas. Hay una tercera parte aproximadamente que son lo que yo llamo dramaturgias de textos narrativos. Yo he envidiado la libertad de la novela frente a las limitaciones que tiene a menudo el teatro, ¿no? Por sus condiciones materiales de producción y tal. En cambio, la novela puede llevarnos a donde quiera, ¿no? Entonces, esa envidia de la novela me ha llevado a pasar al teatro desde La noche de Molly Bloom, ¿no?, el último capítulo de Joyce, ¿no?, Moby Dick de Melville, Bartleby el escribiente de Melville, Informes sobre ciegos de Ernesto Sábato, una parte de Rayuela. O sea, yo me he pasado la vida violentando las pautas de lo teatral, ¿no?, de los límites de lo teatral, con la libertad de la novela. Entonces yo le estoy en deuda a la novela, a la narrativa, y esta obra tenía en la mente eso, ¿no?, hacerle una especie de homenaje y poner la literatura en bruto, o sea, un personaje leyendo fragmentos de novelas en su estado puro. Entonces ahí empezó todo y hasta aquí hemos llegado. Sí. Y es... Sí. ¿Qué? Un aplauso para No, que es una cosa que siempre ya la obra la he visto ya 4 veces, este montaje, ¿no? Y es interesante porque, naturalmente, esa parte tan importante que los personajes utilizan consciente o inconscientemente la novela que estén leyendo, ¿no?, para afectar al otro, para modificar al otro, ¿no?, para, ¿no?, destruir o reconstruir, ¿no? Entonces... ¿Mm? Ahora ya sé por qué es tan bueno el discurso que hace Ismael defendiendo el plagio. Sí. Y la hipertextualidad. Porque lo defiende, pero muy bien. Yo creo que esa es, no sé si lo notas, tú lo sabes, que es la parte más cómica de la obra. Yo me reía muchísimo escribiendo ese monólogo del pobre tipo que le han pillado plagiando,
¿no? Y empieza a hablar de intertextualidad. Ahí he sacado yo mi formación lingüística, universitaria, académica, y el pobre defendiéndose de la vileza de haber plagiado, que también el cinismo de Celso, ¿no? De hacer que le subrayen las cosas plagiadas de Faulkner, también es de una perversión tremenda, ¿no? Bueno, no sé, alguna. Sí, sí. Eso, sí, sí, pero. Que en público, alguna cosa que queráis compartir con los actores, con lo que habéis visto, lo que os han sugerido. Sí, aquí tenemos. Un pequeño detalle que querría la explicación de por qué lo metes en la obra es la aparición del espejo en la mesa, que tanto desestabiliza al padre, parece. Lo del espejo. A mí que me pregunta. Pregúnteselo a ella. Pregúntese. Vale, vale. Claro, porque ellos han tenido que encontrar un porqué donde el autor no lo pone. Pero si el autor no lo sabe, yo tampoco. Bueno, ¿qué imaginas? ¿Qué trabajas? Es que puede ser muchas cosas, ¿no? Podemos hacer aquí muchas historias, que es lo bonito de Sánchez, que hace también que vosotros seáis autores de la obra, ¿no? Pues puede ser que lo haya puesto a Ismael y se haya ido y no sabes por qué. Puede ser que sea un intento de suicidio. O haya hecho algo raro con el espejo, o un intento de suicidio. Claro, es que hay muchas hipótesis. No olvidemos que ha ido a ver una exposición de Bacon también. O sea, algo está pasando, perdón. Sí. Algo raro está pasando. O incluso con el tema de la sexualidad. Bueno, es que claro, es que... Algo se despierta. Sí. Sí, en el texto se apunta de una manera que yo no quise que fuera explícita, que puede ser una ceguera psicosomática, o sea, una causada por algún traumatismo que en esa familia, con ese padre que es probable que fuera violento con su mujer, es posible que la mujer muriera, no muriera. Yo eso no quise ni siquiera saberlo, pero evidentemente ella debió crecer en un ambiente en donde el poder que da el capital... Bueno, se nota que la obra es un episodio de la lucha de clases. Se nota que hay una clara... No se nota o demasiado. Se nota demasiado. Sí. No lo digo porque, claro, yo no puedo dejar nunca de lado la cuestión política y aquí en esta obra aparece evidentemente la situación de dominación, de dominio, ¿no? Explotación, etcétera, y finalmente una extraña forma de... Bueno, no llega a ser una revuelta, simplemente un trabajo de resistencia. Yo sigo sin entender la escena en que estáis leyendo a Rulfo, la escena de Pedro Páramo, que él lee un fragmento y ella lo repite. No la acabo de entender, pero sí que puedo dar una indicación ahora que no está el director. No es un juego. Le estás poniendo deberes. Ella a lo mejor en un momento de capricho te ha transmitido que le gustaría también meter en su propia boca, en su lengua, ¿no? Esas páginas que él le lee, y entonces a alguno de los dos se le debió ocurrir que, bueno, apréndete de memoria, entonces ahí podía haber un poquito de sadismo tuyo, si quieres echarle unas gotitas de... Más que un juego, podía ser un juego, no lo sé. ¿A ustedes qué les ha parecido? Bueno, di tú primero. No, que me interesa mucho, ¿eh? O sea, nosotros aquí tenemos muchas preguntas también, nosotros como actores, ¿eh? Sí, no, quédate. Vale. Estamos casi ahora, nosotros más ahí, porque se veía a Pepe explicando cosas que nosotros esas preguntas las asesoramos desde que empezamos los ensayos. Es decir, a veces es un juego difícil para el actor porque no tener... Un actor siempre busca un orden cronológico, buscar una respuesta, una narrativa a lo que está haciendo, un arco de personaje hasta donde...
Y toda esta incertidumbre, o sea, apostar por la incertidumbre, es casi convertirte en un actor cuántico, ¿no? Que puedes estar en varios sitios a la vez. El principio de incertidumbre forma parte de la vida cotidiana. También no solo. Las respuestas no las tenemos, por eso a veces oír como sugerencias, comentarios o indicaciones sobre la escena nos aporta también muchas. Vale. Sí, puedo aprovechar para dar una... José, ahora que no está el director. José. Espera un segundo. Es que... Sí, tenemos una persona que quiere. Gracias. Lo que quería preguntar a los actores era cómo, lo acaban de plantear, ¿no? Cómo mantener esa incertidumbre que se mantiene en toda la obra. Porque ya cuando empieza el planteamiento de que uno tiene que leer transparentemente sin tener que intentar ser mediador, ¿no? Que le dice, tú estás, la primera lectura ha sido transparente, pero la segunda ya quieres convencerme de lo que estás leyendo, ¿no? Y entonces yo he estado incómoda en toda la obra, porque siempre intentaba encontrar una respuesta y pensaba, ¿cómo estarán representándola si no parece que nunca encuentren una respuesta? ¿Y cómo pueden sentirse ellos representándola cuando, por otro lado, hay tanta intención, tanto afecto, tanta vivencia en lo que dicen y se supone que no tienen que sentir? Entonces, no sé si podrían hablar sobre ello ustedes. Pep, Si sí. quieres, te puedo contar cómo lo hemos hecho. Esto entra dentro de la estética de la recepción, que quiere decir que una obra cualquiera de arte, cualquiera, la termina quien la está mirando. Hasta que nadie la mira, la obra está incompleta. Pues claro, nosotros los tres hemos aceptado esta apuesta. Y los tres tenemos ideas distintas y que no nos hemos contado. ¿Sabes? Porque son unas islas, como una isla, forman un archipiélago y hay que entender el archipiélago junto. Pero cada escena la planteamos casi como si fuese una mini obra de teatro. ¿Cuál fue la elección que se hizo básica? Vamos a elegir siempre las situaciones más teatrales, las más fuertes. Si hay varias opciones, vamos a elegir la que nos lleve teatralmente la menos. Esta fue la primera elección. Luego, cada uno se ha montado su arco, su historia, pero para no olvidarla, porque en realidad, si nosotros tenemos que transmitir lo que quiere el autor, si nos quedáis sin respuesta o las penséis vuestras, terminéis la obra vosotros, nos la podemos dar masticada. Pero para poder actuarla necesitamos un soporte emotivo. Cada uno se ha salvado como ha podido. Yo también te digo una cosa. Esta obra está, la que habéis visto hoy, está a años luz de cuando la estrenamos en Berlín. No me gustó. A ver, o tenía muchos desacuerdos, para decirlo de un modo más fino. Y las otras 3 veces que la he visto, con esta, en total la he visto 4 veces, ha habido una progresión que cada vez me gusta más. No sé si es que me están infectando o es que realmente están escribiendo ellos, ¿no? Lo que podía ser las redes, ¿no? Emocionales, significantes, etcétera, etcétera. Estamos más cómodos en la incertidumbre. Voy a poner un ejemplo, no sé si ha dado cuenta José, pero no sé si le ha gustado tampoco, que la hago desde hace 3 días. Al final, bueno, al principio de la 13, cuando encuentro el espejo, mientras le voy diciendo que estoy envejeciendo, le pongo el espejo ante su cara. ¿Por qué no? Porque a mí me gusta, a mí me gusta, sí, sí. hasta el propio padre duda de que la hija no vea absolutamente nada. No, sí, sí. Pero con eso no quiero decir que no sea plena, ni que lo sea. Eso refleja una duda del padre que no se ve cómo pillar a esta niña fresca, Claro. como el agua entre las manos. Sí, sí. Y por eso ha sido difícil navegar, llevar este barco a puerto, que está ahora va a avanzar mucho más, yo creo, todavía. Es como un barco que tú no has subido nunca, te subes, no sabes a dónde va, no sabes pilotarlo y de pronto te encuentras en medio de una tempestad y a ver cómo salimos de ahí. Está bien.
La metáfora, la metáfora. Que nos gusta del teatro, ¿sabes? Que a veces te plantea a ti como actor, no hay cosas explícitas, sino te planteas cómo puedes sacar eso para adelante. Y luego, si quieres para adelante, pues a base de hacerla, a base de olvidarnos de preguntas y actuar solo el presente. Es como si cada escena fuese un paréntesis, que la resolución está después, pero esto ya no lo veis. Está en el oscuro. Sí. No, está muy interesante lo que has dicho. Ha nombrado la estética de la recepción, que es una corriente de crítica Un literaria. poco el micro, por favor. José. Es la estética de la recepción. ¿Qué? Vale, vale. Que es una corriente de crítica literaria que yo empecé a estudiarla ya, quiero decir, no en la universidad, nadie me habló de ella, pero yo la descubrí en un momento de mi vida y me ha servido mucho, ¿no? Y el otro día llevaba aquí una nota, no sé para qué, que tiene que ver con eso y con lo que tú has dicho. Leer es rellenar los huecos del texto. O sea, todo texto escrito, toda novela, está llena de huecos. Y la estética de la recepción lo que hace es analizar, ¿no?, esa estructura no escrita, pero que es la que pone el lector. O sea, leer es rellenar los huecos del texto, los espacios de indeterminación, como se llama, y hay una expresión muy sabrosa que es con nuestra enciclopedia. La estética de la recepción habla que el autor escribe para un lector implícito, imaginario, pero cuya enciclopedia, o sea, el conjunto de conocimientos, experiencias que le supone, puede deducir porque es contemporáneo, ¿no? Y entonces leer es eso. Y yo eso lo descubrí en carne propia en los distintos momentos en que he decidido sumergirme en Kafka, ¿no?, que es uno de mis maestros, ¿no? Y entonces lo he explicado en algunos talleres últimamente, que cuando leí Kafka la primera vez a los 17 años era la época del existencialismo, ¿no?, de la moda del existencialismo. Entonces yo leía en Kafka un manifiesto del existencialismo, del hombre absurdo, del hombre rebelde, tal. Poco después derivé hacia el marxismo y entonces, claro, leías El Castillo, el Proceso, y es una metáfora del poder capitalista, de tal. Entonces, luego el psicoanálisis, también estuve chapoteando en el psicoanálisis y claro, en Kafka está el padre castrador, tal. De manera que me di cuenta de que yo iba rellenando los mismos textos a lo largo de los años con la enciclopedia que en ese momento me daba como una cierta consistencia, no sé si intelectual, pero por lo menos de cultureta, ¿no? De cultureta, ¿no? No cuento los avatares, pero con Kafka me pasa lo mismo. Cada vez que lo tomo veo algo que tiene que ver con lo que en ese momento me sirve para volver Entonces, bueno, mi enciclopedia va variando con los años. Nada, ya más, si hay alguna pregunta más. Pues si no tenemos más comentarios, la escucha y el silencio ya habla por sí misma. Muchas gracias. Es un lujo tener a 4 personas que han hecho esta gran obra. No dejo de mencionar a Carles Alfaro, que es junto con José, junto con Pep, contigo también, sois amigos de la casa porque habéis estado en otros montajes aquí que nos han hecho muy felices y a ti te esperamos tener mucho más en esta casa también. Y a vosotros, desde luego, cualquier los montajes estáis invitados a continuar siguiendo la historia de la casa, seguir leyendo la historia de esta casa, a interpretarla también. Y hay que cenar, dime, Pep. Una cosa, es decir, que Carlos Alfaro, Sí. iluminando en Valencia, se rompió una costilla. Ah, sí. Cayó entre la silla y el Rafa, por eso no está aquí, porque está pasando decaído con esa costilla rota. Y a Carles, además de Quiero ser un... aprovechar para felicitar otra vez a Carles Alfaro porque el trabajo de concepción de la puesta en escena y tal me parece extraordinario, ¿no? Y el trabajo plástico con esas cosas extrañísimas, con la luz y la oscuridad, es realmente está como acercándose al expresionismo, pero no es expresionismo. Hay que hacer realmente un gran aplauso en silencio, ahora no vamos a aplaudir a Carles porque habéis visto que la estética, bueno, como es acostumbrada en él, es maravillosa.
acompaña la historia de una manera realmente con elegancia, exquisitez. Veros los rostros y los cuerpos iluminados, desde fuera no lo veis vosotros, no sabéis las imágenes en la piel que hay, la cantidad de cosas que nos sugiere esa ceguera y todo lo que han trabajado el equipo para poder encontrar esta imagen tan poderosa, ¿no? Buenas noches, que tengáis un buen fin de semana. ¡Ay, queda una! Perdón, muy rápido. Bueno, Pero muy rápido, porque es que ya vale. se nos va el tiempo, lo Perfecto. siento. Pues enhorabuena tanto al escritor, que soy fan, del escritor. Que es fan tuya, sí, Sí. sí. Y, y enhorabuena a los actores y la actriz porque, claro, yo también yo soy actriz y desde el punto de vista actoral, efectivamente, trabajar con incertidumbre es, sobre todo en mi experiencia, que es muy corta, pues es doloroso incluso a veces. Y quiero decir que encima sobre esa premisa pues habéis estado increíbles. Es una obra que hay que rellenar, no rellenar, sino cultivar por debajo todo lo que tienen, que ni siquiera sabéis. Entonces, claro, lo cual es precioso. Y como habéis nombrado al escenógrafo, quería preguntar, no sé si igual es otra pregunta que no se va a poder responder, pero me ha llamado mucho la atención desde el principio el escenario roto en proscenio. Y ya está, enhorabuena otra vez, y si podéis respondérmelo, perfecto, y si no, pues también. Pera lo explica muy bien, sí, sí. Luego el otro lo dijiste. Pera es el que más lo ha entendido. ¿Puedo repetir las palabras de Alfaro? Sí, que está roto el cristal roto. Estamos en medio de un suelo que se ha roto por todos lados. Por detrás también está igual, y por los lados igual. Sí. Eso, porque eso dice, claro, el Carles quería también que fuera sugerente, que no tuviera una sola explicación de eso de la ruptura de un espacio, sino que también a veces parece que están encerrados o parece también que se construya, que se está solidificando, o sea, que se va reconstruyendo todo. Con lo cual es una cosa, pues, un elemento sugerente, yo creo. No hay más respuesta. Me vale. Sí, hay una imagen en la Doy estética. una nota a pie de página. Yo le tengo a Carles un cariño y una admiración enormes, de los pocos directores que consultan con el autor cuando está vivo y asequible, ¿no?, sobre qué quería decir con su obra. Luego le hará más o menos caso, pero no lo consulta. Pero además, claro, no olvidemos que es hijo de Andreu Alfaro, que es un gran pintor, un gran artista plástico valenciano, y eso se nota en todos sus montajes, que junto al trabajo de puesta en escena, de actuación, de tal, hay una concepción plástica siempre muy rica, muy fértil. Y eso yo no se lo he dicho a él, pero se lo voy a decir la próxima vez. Sí, lo dijimos el otro día, su herencia, bueno, a quien conoce al escultor valenciano, Andreu Alfaro, que es maravilloso. Y siempre le honra la parte estética. Hay fragilidad alrededor, recordarás cuando ella pisa el suelo, está descalza, el padre acude a ella. Creo que tiene también que ver con la visión, como lo ves también en los vídeos, de la ceguera, de qué ven ellos, cómo ven el mundo, cómo escuchan esa semipenumbra, eso que atraviesa la lectura y atraviesa con los ojos, ¿no? Hay bastante lectura, sí. Sí. Carles, no presentó el primer día de ensayo, solamente apareció una maqueta con un espacio, con tal. Presentó un dossier de 70 páginas sobre una aproximación al mundo de la ceguera. O sea, como un ciego, qué percepciones tiene, cómo son los sentidos, cómo se aproxima al espacio, cómo lo reconoce, como tal. Y a partir de aquí fue como una percepción, voy a producir esto, otra cosa, pero en realidad estaba muy metido en lo que era la cabeza de Lorenzo, en esa percepción, ¿no?, de los textos y de los espacios. Sí, hicieron un estudio en 3D importante de todo lo que tú dices del dossier, y no se ve desde abajo, pero por ejemplo desde arriba ves como una pupila rota. Hay algo del ojo desde aquí que se ve hacia alrededor. Claro, también la planta de la abadía ayuda mucho al óvalo, pero sí, él conoce mucho este espacio también. Es que Carles ha hecho aquí, no sé si más de 10 montajes o por ahí, un mogollón.
Entonces, pero hay una, y el devolver los brillos y todo lo que está siempre, estas celosías que tiene proyectadas, que son maravillosas también, que desde fuera es muy bonito. Lo siento por vosotros, que desde fuera es muy bonito. Bueno, ahora sí, muchas gracias, tenéis que volver. Buen fin de semana. Gracias.